Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura, Dios te ve, Él te ama y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola amigo, me alegra que hayas elegido acompañarme. Compartiré algo un poco único contigo ahora. Am, Aquí sentado en este lugar frente a esta cámara contigo, han pasado 11 años y como 36 horas desde que tuve un terrible accidente en bote. No esperaban que viviera por mis heridas. Fui con amigos a una isla que está a unos 40 kilómetros de la costa de California llamada Catalina. Era de noche, íbamos a bucear en busca de langostas y al final terminamos. Era una noche sin luna. ah, no se veía nada. No entraré en todos los detalles, pero terminamos de haber estado a 4 metros a un lado. Habríamos estado bien, pero golpeamos una roca que estaba justo a la vuelta de la entrada de una cala y tal vez íbamos a unos 30 kilómetros por hora. Yo no tengo recuerdos del accidente. Tenía 2 amigos conmigo a bordo, ambos resultaron con heridas graves, pero de los 3 yo sufrí la peor de las heridas. Am, Tenía, sangraba en el cerebro. Mi barbilla de aquí estaba hacia acá, colgando hasta aquí. Me había hecho un gran agujero en la garganta y mi garganta estaba aplastada como no imaginas, como si pisaras una lata y la aplastaras. Algo así. Yo tengo fotos en mi teléfono que algunas personas tomaron después y toda la cubierta del barco estaba llena de sangre. Había sangre en el tablero donde estaba el timón y todo eso salió de mi garganta. Y además de eso, tenía una arteria que tenía una fuga y sangraba profusamente. Mi arteria carótida tenía un pedazo colgando y sangraba. Am, Mi lengua estaba lacerada y básicamente en pedazos. Tuvieron que coserla, de hecho. Tenía un amigo médico, me visitó en el hospital, no recuerdo eso, pero me dijo más tarde, se llama Richard, él dijo, Bayless, cuando te visité y te examiné y revisé, vi que era absolutamente imposible por todo el daño que tuviste en la lengua que no perdieras toda tu estructura superior y tu mandíbula también, dijo. La única explicación es que debes creer en ángeles. En fin, estaba en mal estado. Ah, un par de detalles interesantes aquí. Cuando eso pasó, estábamos en el extremo oeste de la isla. No hay nada ahí, en verdad, en kilómetros y kilómetros y kilómetros. No hay edificios, hay nada. Y uno de los chicos que resultó herido emitió un SOS en la radio, pero de hecho rebotó en una roca y subió unos metros y por casualidad en ese momento había un avión de la Guardia Costera sobrevolando y recibieron la señal. Y ellos llamaron por radio al continente y por casualidad lo hacen un día al año. La Guardia Costera practicaba en la isla Catalina por cosas de este tipo y también por casualidad. Estaban a solo 400 metros en una laguna cercana porque practicaban para un evento. Tenían un bote ahí, la Guardia Costera en el bote, recibieron la llamada del continente y creyeron que era una broma. Dijeron, escuchen, iremos a nuestro ejercicio ahora, esto no es gracioso. Dijeron, no es una broma. Vayan ahí ahora. Llegaron ahí a los 10 minutos de nuestro accidente. Y de nuevo, no recuerdo nada de esto. Y estaban ahí, ya era el único día al año que la Guardia Costera tenía un helicóptero en la isla, ya ahí. Y nos llevaron de vuelta al continente. Y creo que unos 6 o 7 cirujanos me operaron por tal vez 6 horas, algo así.
Cuando el doctor salió a hablar con mi esposa, le dijo cada uno de nosotros pensó que lo perderíamos. No creíamos que hubiera probabilidad de que viviera. De hecho, si lo hubieran traído al hospital 15 minutos después, se habría desangrado completamente y muerto. Y bueno, estuve en coma, no desperté en 10 días y estuve en el hospital por mucho tiempo. Y estuve convaleciente en casa después de eso mucho tiempo. Ya no podía tragar por mí mismo, mi lengua no funcionaba, tenía una cuerda vocal muerta, no sé si sabes esto o no, pero cada que tragas, tus cuerdas vocales se unen y bloquean todo para que no vaya a los pulmones. Yo no podía tragar en absoluto, ni siquiera la saliva. Inconscientemente, en realidad, tragamos alrededor de 1 litro de saliva a diario que nuestro cuerpo fabrica. Yo no podía tragarla y tenía una aspiradora que tenía que aspirar mi boca todo el tiempo. No podía beber agua porque iría directo a mis pulmones. Y tenía un tubo en el estómago. Todo lo que bebía y comía pasaba por ese tubo a mi estómago. No tomé un sorbo de agua por unos 3 meses. Créeme, amigo, puedes sentir mucha sed. Y con el tiempo, esa cuerda vocal volvió a la vida por sí sola. Y algunas cosas milagrosas pasaron en el camino. Ah, no contaré toda la historia, pero aquí estoy hoy, 11 años y 36 horas después, y como todo lo que quiera, puedo beber todo lo que quiera. Por cierto, tuve que aprender a hablar de nuevo. Mi voz ahora es muy diferente de lo que era antes porque toda la acústica interior ahora es diferente. Pero tuve que trabajar y trabajar y trabajar para aprender a hablar porque tengo que formar ciertos sonidos diferentes como solía hacerlo. Y fue difícil, trabajé en eso como 1 año, ya lo hago inconscientemente, pero aún así es muy trabajoso para mí hablar y predicar. Pero aquí estoy y, ¿sabes? Escucha, no fue divertido. Estuve 6 meses fuera de servicio antes de volver a la iglesia. Por cierto, solo una nota interesante. Volví al agua a bucear antes de volver al púlpito a predicar. Para disgusto de mi esposa, ella y mi hija no estaban contentas, pero dije, oigan, volveré al agua y voy a bucear. Me encanta y lo haré. Y volví al océano a nadar antes de volver al púlpito a predicar, solo porque no tienes que hablar para bucear. Pero me tomó 6 meses e incluso cuando volví, mi voz era muy diferente y no podía pronunciar las cosas muy bien en ese tiempo. Y muchas personas, cuando cosas malas como estas pasan, em, se llenan de preguntas. La verdad es que tenemos algunas respuestas, pero no tenemos todas las respuestas. Y yo no tengo una teología en la que tenga que entender todo y tener una respuesta para todo antes de creer que Dios es bueno. Pienso que Dios es bueno, incluso cuando no entiendo. Y sé que hay algunas personas escuchándome ahora que han experimentado tragedias, algunas pérdidas en su vida y cosas han pasado que no esperaban. Y para las que no tienen respuestas, escucha, Dios sigue siendo bueno. Vivimos en un mundo caído. No todo funciona como Dios originalmente quería. El pecado tiene sus consecuencias universalmente en toda la raza humana. Tomamos malas decisiones, tenemos un adversario llamado diablo, cuyo trabajo es robar, matar y destruir, anda como un león rugiente buscando a quien puede devorar. Hay muchos factores involucrados, pero pienso que Dios es bueno, incluso para las cosas que tengo en el estante ahora. Dios, no entiendo esto, pero pondré eso en el estante. Me gustaría una respuesta. No la tengo ahora, pero me gustaría una. Pero sé que eres bueno y sé que tu palabra es cierta. Escucha en este versículo, 1 Corintios 13:12 de la NTV. Dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto.
pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce completamente. El día vendrá en que tendremos una comprensión completa y veremos todo con claridad. Las cosas que no vemos claras ahora, amigo, cuando estemos en el cielo las veremos, y te garantizo que algunas de las cosas que son problemas importantes para algunos que me están escuchando ahora dicen, Dios, ¿por qué esto pasó? Voy a estar enojado contigo o lo que sea. Cuando llegues al cielo, ya no será un problema. Tal vez ni siquiera quieras preguntar. Cuando llegues ahí, cuando veas las glorias del cielo y cuando veas esos ojos de amor líquido que pertenecen a Jesús, quiero compartirles 5 cosas relacionadas con todo el drama que pasé y el accidente que tuve, y algunas cosas que vi en los primeros días después de ese accidente, cuando comencé a estudiar la Biblia de nuevo. Am, Estas son cosas que me llamaron la atención y donde encontré consuelo y hallé alguna bendición en ellas. Espero que encuentres bendición ahí también. Promesas, personas, paciencia, orgullo y paz. Quiero hablarles de esos 5 puntos. El primero son las promesas. Josué dijo esto al final de su vida. Josué 23, versículo 14. Escuchen esto. Ahora estoy a punto de ir por el camino de todo mortal. Bien saben con todo su corazón que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios han faltado. Todas se han cumplido. Ninguna ha faltado. Al estar aquí ahora, en el año 69 de mi vida, puedo decirles lo mismo. Ninguna de las buenas promesas de Dios ha fallado. Es por la fidelidad y la integridad del que promete. La promesa es tan buena como el que hizo la promesa. Tito capítulo 1, versículo 2 dice, Dios, que no puede mentir, prometió. Multitudes de personas oraron las promesas sobre mí mientras yacía en ese hospital inconsciente, mientras me recuperaba en el hospital y recuperaba en casa. De hecho, muchas personas en ese tiempo fueron a verme. Compartieron conmigo, pastor, esta es la promesa que oré por usted. O esta es la palabra de las Escrituras que Dios me dio para orar por usted. De hecho, algunos me dijeron, aprendí esta promesa de su enseñanza y me vino mientras oraba. Oré esta palabra por usted. Las promesas de Dios son sobrenaturales porque nos conectan con su naturaleza. Cuando pude hacerlo, comencé a orar las promesas. Hubo un periodo en el que no podía en los primeros días de mi recuperación. Y me sostuvieron, mi esposa fue sostenida, nuestra familia fue sostenida por las oraciones de los santos. Pero las promesas de Dios son sobrenaturales. Escuchen esto porque nos conectan con su naturaleza. Déjenme leerle 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice esto, como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por gloria y virtud, por las cuales nos han sido dadas grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas sean participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la corrupción. Se nos han dado grandísimas y preciosas promesas, y a través de ellas, de estas promesas, somos partícipes de la naturaleza divina. Primero quiero que noten que se nos han dado promesas, nos las han dado. Amigo, Dios nos dio las promesas porque quiere cumplirlas, son nuestras. No solo dijo que nos dio promesas, y no dijo que solo nos dio grandes promesas. Ni siquiera dijo que eran grandísimas. Eso habría sido suficiente si dijera que Dios te ha dado promesas, y si dijera Dios te dio grandes promesas. Oh, Dios te dio grandísimas promesas, pero Él dijo, te ha dado grandísimas y preciosas promesas. Eso significa que son valiosas, son costosas, son dignas, son preciosas. Hay una lista muy corta de cosas que Dios llama preciosas. Puedo pensar en una, pero escribió sobre eso. Dijo, no fuimos redimidos con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la preciosa sangre de Cristo.
¿Crees que la sangre de Cristo es preciosa? Yo sí. En lo que respecta al lenguaje, Dios pone las promesas en la misma categoría que la preciosa sangre. ¿Por qué son tan grandísimas y preciosas? Porque por medio de ellas somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Amigo, lo que Dios es por naturaleza, no es por dispensación. Es lo que está disponible a través de Él todo el tiempo. Dios es por naturaleza santo. Dios es por naturaleza justo. Dios es por naturaleza absolutamente justo e íntegro. Dios es por naturaleza un sanador. Cuando Israel salió de la tierra de Egipto, pasando por la tierra prometida, vio las aguas de Meribá. Dios se reveló a ellos y Él dijo: yo soy el Señor que te sana. Yo soy Jehová Rafa. Cuando Dios dice yo soy algo, habla de su naturaleza. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hablando de su naturaleza, su propia naturaleza es vida. Dios dijo: yo soy Jehová Rafa, yo soy el Señor tu médico, yo soy el Señor que te sana. Dios por naturaleza es un sanador. Piénsalo en el cielo, donde la voluntad de Dios se lleva a cabo perfecta y completamente. No hay enfermedad, no hay dolencias ahí. Todo lo que emana de Dios el Padre y el Cordero es salud, su integridad, su solidez y su plenitud. La naturaleza de Dios es salud. Y por cierto, Dios se reveló como el sanador de Israel incluso antes de darles los 10 mandamientos. Es como una madre que se ocupa de la salud y el bienestar de su hijo, incluso antes de ocuparse de la educación de ese hijo. Lo primero que Dios reveló a ellos fue: soy su sanador, su naturaleza es salud. Ahora, ¿qué es lo que me conecta con su naturaleza? Es una promesa. La promesa es la tubería. La promesa es el conector. La promesa es donde la naturaleza de Dios fluye para alcanzarme. Si quitas la promesa, quitas la tubería. Si quitas la promesa, quitas eso que me conecta con su naturaleza y no puedo recibir su naturaleza. Viene a través de la promesa, es por eso grandísima y preciosa. Sinceramente, no estaría sentado aquí hoy hablando contigo si no fuera por las promesas. Recuerdo a una joven, y he contado la historia en numerosas ocasiones, en numerosas circunstancias, pero ella comenzó a asistir a la iglesia. Tenía mucho talento musical, era una pianista increíble, se involucró en el ministerio de música y comenzó a tocar regularmente en el equipo de adoración. En particular, tocaba todos los miércoles. Y descubrí esta historia más tarde. Comenzó a asistir a nuestro colegio bíblico. En ese tiempo yo enseñaba un par de cursos. Uno de los cursos que enseñaba era sobre sanidad divina. Y se emocionó, llegó a clase el primer día y nunca escuchó algo así en toda su vida. Y es una buena chica cristiana, se crió en un hogar cristiano, pero en una denominación que nunca habló de sanidad. Si lo hicieron, fue así. Bueno, Dios solía sanar, pero ya pasó. La sanidad pasó con el último apóstol. La verdad es, amigo, que Dios es un sanador. Lo que Él es por naturaleza no es por dispensación. Nunca pasa. Dios siempre es un sanador. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios es el Señor y Él no cambia. Pero en serio la desconcertó, como decimos. Nunca oyó nada así. Me dijo luego que pensó en qué me he metido. Pero en lugar de rechazarlo, se fue a casa. Y todos los versículos que compartí de esa clase fue a casa, los leyó en su contexto y los cruzó con otros versículos de las Escrituras. Volvió para la siguiente clase después de eso. Lo mismo, se iba a casa y a veces en las primeras horas de la mañana estudiaba. Si le daba una referencia en un capítulo, lo leía todo. A veces leía todo el libro para obtener el contexto. Era completamente nuevo para ella. Semana tras semana tras semana lo hizo. Leía y leía y leía y hacía referencias cruzadas de todos estos versículos de sanidad. Ella comenzó a pensar: ¿por qué nunca vi esto? ¿Por qué nunca nos han enseñado esto? Está en todos lados.
Fue increíblemente importante para ella, porque compartió conmigo que tenía un gran tumor creciendo en su garganta. Y no conozco la historia completa, pero creo que fue un peligro real y algo que habría sido médicamente muy difícil de tratar quirúrgicamente. Tenía ese tumor creciendo en su garganta y esto era importante para ella, era su salvavidas. Entonces, día tras día, semana tras semana, ella derramaba las escrituras en el libro de Proverbios. Dice, no dejes que la palabra de Dios sea parte de tus ojos. Guárdala en tu corazón, inclina tu oído a ella, porque es vida para los que hallan y salud para toda tu carne. Es Proverbios 4. Una noche, eran como las 3 de la mañana, dijo, estaba leyendo esas promesas y llegué a la conclusión de que después de leer la palabra, leerla, meditarla y estudiarla, esto está en la Biblia, esto es para mí, dijo Dios, acepto estas promesas, tu palabra es cierta, por tus llagas soy sanada, esto es cierto, lo acepto, adoró a Dios por un tiempo. Eso fue un martes por la noche. De hecho, tuvimos clases ese martes, se fue a casa, se quedó despierta hasta las 3 de la mañana estudiando arrodillada junto a su cama, llegó a esa conclusión. Esto es para mí, está en la Biblia. La noche siguiente, el miércoles, tuvimos servicio. Iba hacia la iglesia para llegar temprano y practicar con el equipo de adoración. Y al ir conduciendo, sintió un cosquilleo en la garganta y comenzó a toser y se paró a un lado de la carretera y comenzó a toser más violentamente. Tosió el tumor en su mano. Lo vio bajo la ventana y lo tiró por la ventana, la subió, entró a practicar con la banda y compartió con todos lo que pasó. De hecho, se verificó que era el tumor el que escupió en su mano, fue sanada. ¿Y qué pasó? En el momento en que aceptó la promesa, la naturaleza de Dios comenzó a fluir hacia ella. Amigo, las promesas son muy importantes. Necesitas tener una aventura con el libro de Dios. Y esta es la cosa. Encuentra una promesa que cubra tu necesidad. La fe para creer en la promesa es producida por la promesa misma. Lo diré de nuevo. La fe para creer en la promesa es producida por la promesa misma. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. De hecho, según Hebreos 6:12 y 11, versículo 33, las promesas se obtienen a través de la fe. Voy a decirlo de nuevo. La fe para creer en la promesa proviene de la promesa misma. Escuchen esto. Esto es Hebreos 6, versículo 12. Dice, no te vuelvas perezoso, sino que imita a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo heredan las promesas? A través de la fe y la paciencia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe proviene de escuchar la promesa. La promesa misma es lo que produce la fe y la promesa es el acueducto, es la tubería que nos trae la naturaleza de Dios por medio de las preciosas y grandísimas promesas. Somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Escucha esto, Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más diré? Porque me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por la fe sometieron reinos, obraron justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de los leones. Y estos hombres que se mencionan y los profetas que se mencionan, por fe sometieron reinos, por fe obraron justicia y por fe obtuvieron las promesas. Las promesas no solo pasan. La promesa está preñada de potencial, pero ese potencial se aprovecha y se recibe por fe. La fe es lo que nos conecta con la naturaleza de Dios. Es la fe en la promesa lo que hace eso. Por fe obtuvieron promesas. La fe para creer en la promesa proviene de la promesa misma. Y es interesante. Hay dos palabras traducidas como palabra, la palabra en el Nuevo Testamento. Una es logos y otra es rema.
Ahora, logos básicamente significa la palabra colectiva de Dios. Cuando habla de la palabra de Dios, es la palabra griega logos, es la totalidad de las escrituras. Pero hay otra palabra y es mucho más rara, y es la palabra griega rema, traducida como palabra. Pero rema significa hablar la palabra de Dios, opuesto a logos, que es como toda la palabra de Dios colectiva escrita. Harry Ironside, el gran teólogo y pastor, definió la diferencia entre logos y rema así. Él dijo, logos es la palabra que Dios ha dicho, es la palabra de Dios, es todo lo que Dios ha dicho. Eso es logos. Y dijo rema es la palabra que Dios dice. Logos es lo que Dios ha dicho, rema es lo que Dios está diciendo. Es una palabra específica para una persona específica en una situación específica. La cosa es que si lees la palabra, ella entrará en ti. Si la reflexionas, si la meditas, si pasas tiempo en el logos, el rema saldrá del logos hacia ti. Aquí está la cosa. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es la palabra rema. Entonces la fe viene al oír y el oír lo que Dios te está diciendo específicamente ahora, una palabra específica, una promesa que cobra vida para una situación específica. Pero escucha, rema viene del logos. Déjame mostrarte a qué me refiero. Quiero leerte algo. Esto es del libro de Proverbios, comenzando en el versículo 20, y esto es de la Biblia amplificada. Dice, hijo mío, guarda el mandamiento dado por Dios a tu padre, y no abandones la ley de Dios que tu madre te enseñó. En otras palabras, tu padre y madre te enseñaron la palabra de Dios. Átalos continuamente a tu corazón y átalos a tu cuello. Cuando te vayas, ellas, las palabras de tu Padre Dios, te guiarán. Cuando duermas, te guiarán, y cuando despiertes, hablarán contigo. ¿Entendiste? Guarda el mandamiento que Dios te ha dado. Escucha la palabra de Dios que tu padre te enseñó. No abandones la ley de Dios que tu madre te enseñó. Padres, es nuestro trabajo. Debemos enseñar a nuestros hijos la palabra. Aquí dice, átalos continuamente a tu corazón, átalos a tu cuello. Es decir, pasa tiempo en la palabra de Dios. Manténla cerca de ti. Métela dentro de ti. Luego dice, cuando vayas, ellas, las palabras del Dios de tus padres, te guiarán. Cuando duermas, te mantendrán. Cuando te despiertes, hablarán contigo. Rema es la palabra que Dios dice. Cuando pases tiempo en la palabra, comenzará a hablarte. Amigo, ahí es cuando la fe cobra vida. Así es como las promesas se obtienen y así es como nos convertimos en partícipes de la naturaleza de Dios. Estoy aquí por las promesas. La naturaleza de sanidad de Dios fluyó en mí y obró algunas cosas milagrosas. Tengo mucho más que decir, pero no tengo tiempo. Vas a tener que verme de nuevo porque, oye, tenemos mucho más terreno que cubrir para hablar de todo esto. Espero que me acompañes. Nos vemos luego. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.